Estamos aquí grabando para el programa, para el proyecto Hablando con Europa. Estamos con Nicolás Pascual de la Parte. Puedes comenzar presentándote, Nicolás. Pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Nicolás Pascual de la Parte y soy miembro del Parlamento Europeo por el Partido Popular Europeo. Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta. Es a propósito del dilema entre ampliación y profundización dentro de la Unión Europea. Algunos analistas sostienen que existe un dilema entre esta ampliación y la profundización en el seno de la Unión Europea. ¿Comparte usted esta idea o cree que podría resolverse esta aparente contradicción de algún otro modo? Realmente no creo que sea una contraposición ni una contradicción. Históricamente la Unión Europea se ha ampliado a la vez que se ha profundizado. Si damos un vistazo atrás, vemos que todas las ampliaciones han ido acompañadas de reformas internas. No puede ser de otra forma, porque cualquier ampliación exige previamente que Europa ponga su casa en orden, es decir, que proceda a reformas institucionales, a reformas presupuestarias y a reformas en los procesos de toma de decisiones. Y yo creo que esta reforma o esta ampliación al este va a ser igual, va a implicar que antes los europeos, antes de proceder a la ampliación, hagamos los deberes a la par que los países candidatos, claro. Muy bien, la siguiente cuestión que queremos abordar es a propósito de la unanimidad, una palabra clave, unanimidad en el Consejo Europeo, porque una de las críticas más comunes al sistema institucional de la Unión Europea es justamente su lentitud, resultado de esa necesaria unanimidad en el Consejo. En el escenario de una ampliación, ¿no sería aún más difícil alcanzar consensos exacerbando este problema? Y luego, ¿considera usted que debería reformarse la política de unanimidad o, por el contrario, es una forma de preservar el interés nacional en cuestiones de vital importancia para los Estados? Yo creo que todo tiene ventajas y inconvenientes. La unanimidad, evidentemente, parece que retrasa el proceso de toma de decisiones y lo hace más pesado. Eso es cierto, pero al mismo tiempo introduce un elemento de democracia muy importante. Estamos hablando de un club de países europeos, de 27 países, que compartimos principios, que compartimos convicciones, que compartimos historia, que compartimos identidad, pero que es necesario que exista un consenso amplio a la hora de tomar decisiones que nos afectan a todos. Por tanto, la unanimidad, yo estoy a favor siempre y cuando no suponga un obstáculo en el proceso de integración y en el proceso de toma de decisiones. Es, desde el punto de vista democrático, mucho más saludable porque incorpora todas las sensibilidades y, además, un segundo factor es que obliga a negociar. Si pasamos a la mayoría cualificada, automáticamente significa que se puede minorizar fácilmente a países pequeños o a países que no tengan mucha población. Sin embargo, la unanimidad nos obliga a todos a negociar y cuando negociamos significa que acercamos posiciones y que no mantenemos las posiciones radicales iniciales, sino que te acercas a un terreno común. Y eso hace también que el resultado final sea más aceptable para todos. Esas son las ventajas de la unanimidad. Evidentemente, las ventajas de la mayoría cualificada es que permiten un mayor dinamismo, una mayor velocidad a la hora de tomar decisiones. Pero insisto, si no incorpora todas las sensibilidades y no es mediante negociación, sino mediante una imposición mecánica de un número de países o de un número de habitantes, no es la mejor solución. Muy bien, vamos a por la tercera cuestión. Esta es sobre la identidad en la política de ampliación. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el concepto de identidad ha cobrado cierto protagonismo. ¿Qué importancia concede usted a la identidad en el contexto de la ampliación de la Unión? Pensemos, por ejemplo, en el caso de Turquía. ¿Es suficiente con el cumplimiento de ciertos criterios de adhesión o cree que para que una ampliación tenga éxito es necesario también un acervo histórico y cultural compartido? Yo creo que aquí no hemos de confundirnos. A Turquía hay que tratarla como a cualquier otro país candidato. Turquía tendrá que responder y que cumplir los criterios de Copenhague, que son iguales para todos, y por tanto no hacer ninguna singularidad, ninguna especificidad con respecto a Turquía. El tema de la identidad es un debate que a mí no me gusta mucho porque la identidad siempre es el refugio de los nacionalistas, de las ideologías menos democráticas y más reduccionistas. ¿Existe una identidad europea? Por supuesto que existe una identidad europea. ¿Cuál es esta identidad europea? Pues aquella que respeta el Estado de Derecho, la democracia, las libertades fundamentales, los derechos humanos, la tolerancia, etcétera, etcétera. Pero eso son convicciones, son principios. Elevarlos al altar de la identidad cerrada y exclusiva no lo veo como un mensaje europeo. Europa es todo lo contrario. Europa es el continente, como digo, del intercambio de culturas, de idiomas, de lenguas, de experiencias, que hace que compartamos algo común, pero que al mismo tiempo seamos diferentes. Esa es la grandeza y la riqueza de Europa.
Muy bien, la siguiente pregunta vamos aterrizando un poco hacia esa identidad y sus límites geográficos. La cuestión fundamental aquí es ¿qué es, en su opinión, la identidad europea? Nos ha avanzado en la pregunta anterior una parte, pero si puede profundizar y concretando aún más en la pregunta ¿dónde termina Europa? Pensemos en los países del Cáucaso, por ejemplo. Para mí Europa es una idea. Se decía antiguamente que Roma era una idea, cuando Roma era un imperio. Yo creo que Europa es una idea. De hecho, Europa no tiene límites geográficos claramente definidos. No existen grandes ríos y grandes cordilleras que acoten el perímetro exterior de Europa. ¿Dónde termina Europa? Donde termina la influencia de las ideas europeas. Y por tanto, yo creo que en lugar de fijarnos en el mapa, tenemos que fijarnos en los valores, en los principios y en las convicciones que compartimos. Todos aquellos países que compartan los valores que hemos dicho antes, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, la división de poderes, la igualdad entre el hombre y la mujer, etcétera, pueden ser europeos, siempre y cuando, lógicamente, estén dentro del continente europeo o cercanos a él. Pero establecer fronteras geográficas cerradas no tendría mucho sentido. De hecho, los padres fundadores nunca las pusieron. Si leemos el tratado, desde el Tratado de Roma de 1957 hasta hoy, hasta el último Tratado de Lisboa, no existen fronteras geográficas, no se establecen las fronteras de la Unión Europea, porque se consideraba que eso restringía las posibilidades de expansión de Europa y sobre todo porque daba una señal equivocada de que Europa era un club cerrado de países que están en una determinada situación geográfica. Insisto, para mí Europa es una idea. Muy bien, y en el caso de Ucrania como país candidato en este contexto, ¿qué valoración hace de la aceptación de Ucrania como país candidato en este proceso? ¿Y cuáles cree que son las posibilidades reales de que en el futuro sea aceptado como un miembro más de la Unión Europea? ¿Cree que hemos ido demasiado rápido, habida cuenta de que tenemos una guerra abierta con Rusia ahí? ¿Y qué implicaciones podría tener para el resto de Europa respecto al compromiso de defensa mutua del artículo 42.7 del Tratado de la Unión? Pues sí, la verdad es que si hemos sido muy rápidos a la hora de ofrecer el estatus de candidato a Ucrania, posiblemente sí, pero es que las circunstancias históricas así lo aconsejaban. Ucrania ha sido invadida y por una guerra cruel e injusta por parte de la Rusia de Putin, y Ucrania pertenece a la familia europea, pertenece a las arquitecturas militar, civil y política de Europa, y por tanto, al pertenecer a la familia europea tenemos que dar un signo inequívoco, fuerte, definitivo, de que Ucrania tarde o temprano pertenecerá a la Unión Europea. El ritmo de negociación se podrá acelerar o no en función de varios factores, no solamente de que Ucrania cumpla con sus deberes, es decir, que proceda a reformas democráticas de sus partidos políticos, de la financiación de los partidos políticos, del Poder Judicial, no solamente que profundice en el Estado democrático, sino también que suscriba incondicionalmente a los valores y a los principios de la Unión Europea. Eso por un lado, pero por otro lado nosotros también tenemos que poner nuestra casa en orden. Es decir, no podremos proceder a una ampliación automáticamente de Ucrania si antes no hemos acordado cuál va a ser el marco financiero para esa ampliación. De otra forma, el día en que entre Ucrania en la Unión Europea, todos los países que ahora recibimos cohesión, entre ellos España, pasaremos a ser países ricos, pero países ricos sobre el papel. Seguiremos siendo igual de pobres, pero el hecho de que entre un país con un diferencial de renta muy superior, en este caso muy inferior como Ucrania, haría que estadísticamente en muchos países pasásemos a ser ricos y ya no ser elegibles para el Fondo de Cohesión y los fondos estructurales. Por tanto, no se puede financiar la ampliación al este con un traspaso de los capítulos financieros de cohesión y de agricultura, sino ampliando el presupuesto. Es decir, no pueden ser los países pobres de la Unión Europea los que financien en exclusiva la ampliación al este y en este caso a Ucrania. En una palabra, tenemos que ponernos de acuerdo para ampliar nuestras capacidades financieras para que no se toque la cohesión y la política agrícola común para financiar la ampliación. Y segundo, tenemos que reformar institucionalmente algunos procesos de toma de decisiones y quizás el número de comisarios, por ejemplo, que no puede ser que tengamos tantos comisarios como países. En algún momento tendremos que abordar ese problema de reducir el número de comisarios para hacer un colegio de comisarios abarcable y eficaz. Por tanto, deberes para ambos, para Ucrania y para la Unión Europea. Con esto hemos terminado. Si quieres mandar un mensaje de despedida a tu audiencia, adelante y terminamos. Muchas gracias. Simplemente decirles que estamos aquí a su disposición, que el Parlamento Europeo es una casa abierta a todos los europeos, y yo estaría muy honrado de que se pusieran en contacto conmigo para saber cuáles son sus inquietudes, sus aspiraciones
y poderlas defender eficazmente en el Parlamento Europeo.